Bien, buenos días mis hermanos, damos gracias al Señor por este nuevo día que nos da vida y salud. Tome asiento, hermano. Cada vez que iniciamos un año, iniciamos con buenos propósitos, quizás nos proponemos en algún minuto cambiar algunos aspectos de nuestra vida o querer hacer cosas que el año pasado no hicimos. Pero recuerde algo, cuando llegue ese momento de partir al otro mundo, a la presencia del Señor, una de las cosas más complejas que se da en esos últimos minutos, según algunas personas que han estado con muchas personas antes de partir, uno de los problemas más complejos que se da en ese instante no es aquellas cosas que muchas veces nosotros pensamos que ganamos, que nuestro dinero o lo que hay de ahorro no es como la prioridad en ese minuto. En ese minuto se ordenan las prioridades. En ese minuto ya no estoy pensando quizás en la casa, el hogar. Se empiezan a revertir todos esos deseos que tenemos ahora y sobre todo competitivos. Entonces cuando llega la hora de partir, una de las cosas, entre varias, es precisamente aquellas cosas que no hicimos. Y eso viene a ocupar nuestra mente. Aquellas cosas que nosotros mismos nos impedimos de hacer, de ejecutar. Por eso es tan importante lo que la Biblia nos enseña, de que nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, hacer cosas. Proponernos hacer cosas. Porque si no nos proponemos, vamos a quedar quietos todo el año 2025 y vamos a dejar que las aguas fluyan. Es como cuando vamos a la playa, por ejemplo, y nos instalamos a orillita de la playa y que el agua, ¿qué es lo que hace? Nos moja los pies y estamos contentos y nos devolvemos y volvemos a jugar con la ola. Pero ese no es el propósito de la vida. El propósito de la vida es avanzar, es meternos, cosa de que podamos equivocarnos y podamos también triunfar. Si la vida es eso, es caernos y levantarnos. La vida es equivocarnos como también de tener éxito. La vida no es solo mirar cómo los demás ejecutan cosas. Tenemos que hacer cosas para el Señor, para nosotros, para nuestra vida, porque todo lo que hacemos es para honrar y glorificar al Señor. Entonces, el propósito que Dios nos tiene acá, por algo será. O si no, habríamos fallecido a lo mejor en la pandemia, o a lo mejor múltiples situaciones nos pueden dar, pero si estamos acá, Dios tiene un propósito. Ejecutémoslo este año 2025. Y una de las cosas importantes que tenemos que tener en cada cosa que nosotros hacemos tiene que ver con la fe. Pero el problema de la fe es cómo la demostramos. O cómo nosotros podemos decir primero qué es la fe. ¿Se acuerdan la definición que sale en Hebreo? ¿Qué dice Hebreo 11.1? Es pues la certeza. Hebreo 11.1 dice, ¿es pues la certeza? ¿De qué cosas? Es lo que se espera. Entonces, aquí hay varios factores, hermanos, que sería interesante que pudiéramos nosotros poderlo ver. Lo que habla la fe es seguridad de aquellas cosas que nosotros esperamos. Si nosotros nos proponemos hacer algo, tenemos que hacerlo con fe. Muchas veces nuestro gran problema es justamente lo contrario. Vemos algo y no lo vemos con fe. Nos va a ir mal y al final nos enojamos nosotros mismos sin haber hecho nada. Entonces, la idea de este año 2025 es que hagamos cosas para el Señor, hagamos cosas. Y esas cosas, si nosotros se las dedicamos al Señor, Dios nos va a bendecir. Porque donde usted esté es una bendición, donde usted esté lleva el reino de Dios, donde estemos en nuestro trabajo que Dios nos dé o la actividad que Dios nos va a dar, es justamente donde nosotros podemos llevar el Evangelio. Y uno se pregunta, pero ¿cómo lo llevo?
con nuestros actos, con nuestra forma de ser. Si no es que usted se va a parar ahí en medio a predicar la palabra de Dios, pero a veces una palabra, un gesto, identifica y puede a la vez afectar a alguien. Las cosas que esperamos, muchas veces nosotros esperamos muchas cosas, pero lo hacemos sin fe, por eso es convicción. Ahora bien, ¿cómo yo puedo demostrar lo que es la fe? Una de las cosas más complejas tiene que ver con la palabra que es obediencia. Y uno se pregunta, ¿y cómo funciona esto? Hay una definición que dice que la obediencia es como una demostración. Es una demostración de lo que es la fe. ¿Ya? La Biblia trata este tema desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y que muchas veces nosotros fe viene independiente, separada de lo que es la obediencia. La obediencia es parte de la fe. Si yo no tengo fe, no voy a ser obediente. Porque si yo no tengo fe, no voy a creer lo que la palabra del Señor enseña. Entonces la fe es obediencia. La fe es demostrar que si yo leo la palabra de Dios y la creo, voy a ejecutarla con fe. Entonces, si yo tengo propósitos para este año 2025, tengo que tener fe. Y si tengo que tener fe, voy a ser obediente a lo que la Biblia me enseña. La Biblia me habla justamente de varias situaciones. Y uno se pregunta, ¿pero es solo perdonar? Es más que perdonar. La Biblia me dice que si yo tengo fe, voy a poder amar. Si yo tengo fe, voy a amar a Dios. Acuérdense de los principios principales del ser humano. Es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que las demás cosas sean añadidas. Por eso el Señor fue claro, amar a Dios y amar al prójimo. Era fundamental en la vida. Son principios que tienen que regular nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de fe, estamos hablando de obediencia, porque yo demuestro que tengo fe porque soy obediente. Si yo vengo a la casa del Señor, vengo con un propósito de que nos reunamos todos en este lugar y en este edificio y podamos juntos alabar al Señor, como oraba nuestra hermana Jacqueline. Venimos juntos, nos reunimos en un mismo espíritu para adorar al Señor. Entonces, si yo quiero demostrar que realmente tengo fe o tener la seguridad, tengo que ser obediente a lo que la Biblia enseña, al mandamiento del Señor. Y eso lo tengo que hacer con amor. Si nosotros miramos el libro de Hebreos, nos vamos a encontrar con hartos héroes de la fe. Pero hay uno, en el versículo 7, este es un caso extraordinario. El caso de Noé. Noé es... Y vamos a verlo por qué. Porque dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, Dios le advierte acerca de cosas que aún no se veían. ¿Ya? Piensen en esto. Dios le dice a Noé de las cosas que iban a suceder. ¿Pero cuándo? Nadie sabía. Ahora, ¿qué hizo Noé? ¿Cuál fue la característica de Noé? Dice, con temor. ¿Por qué tenía temor a Dios? Claro que tenía temor. Esperaba de las cosas que Dios le dijo que iban a suceder. Es como nosotros cuando esperamos la venida del Señor. Esperamos con temor, haciendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Noé? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si usted se da cuenta, hubo obediencia. ¿Para qué? Para que él fuera hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, la fe tiene que ver directamente con la obediencia que yo tengo a la palabra del Señor. Entonces, si la Biblia me enseña, su palabra me dice que yo puedo hacer las cosas en el nombre de Él y las cosas van a resultar, eso significa de que yo tengo fe y creo efectivamente en el Señor. Luego el capítulo 11 sigue con varias demostraciones, ejemplos de hombres con fe. Pero, mire, situémonos en Noé. En Noé está en el versículo 7. El versículo 6 nos dice
que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted se da cuenta, desde el versículo 11, o sea, capítulo 11, en el verso 1 empieza a explicar, pero luego de Enoc, el versículo 6 como que es una ventana y nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y luego de ese versículo nos viene la historia de Noé. Esta historia de Noé es extraordinaria. Es una historia que muchas veces en las escuelas dominicales o cuando se enseña, siempre se habla de un arca, de los animales, y uno queda con eso en la mente. Pero la historia de Noé es más que eso. La historia de Noé tiene unas características extraordinarias. ¿Por qué? Porque en el libro de Mateo, en el capítulo 24, se vuelve a tocar a Noé. En el libro, en el capítulo 24, en el versículo 37. Esta es la historia cuando Jesús, el Señor, les habla a la gente de las cosas que iban a suceder antes del fin, antes que Él venga a la tierra. Y Él les dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, aquí no está diciendo, a ver, como ocurrió en los tiempos de Noé antes del arca, así va a ser la vida que vamos a vernos enfrentados si estamos en ese minuto antes de la venida del Señor. Entonces el problema que ocurrió allá con Noé va a ocurrir nuevamente aquí en la tierra, porque como los días, el verso 38, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué extraordinario que el Señor citara a Noé. Qué extraordinario que Noé esté dentro de los héroes de la fe. Pero qué cosa extraordinaria hizo Noé. Porque algo tiene que haber hecho, que está dentro de los héroes de la fe. Algo que hizo de que inclusive lo que él hizo, que la justicia que él hizo, castigó a todo el mundo. E inclusive a nosotros nos afecta. Porque lo que hizo Noé en su generación, en medio de todos los problemas que hubo un hombre que tuvo fe. O sea, cada uno de nosotros no podríamos en algún minuto decir, señores, que no podemos vivir en medio de esta sociedad. Y el Señor nos va a decir, pero yo le advertí, como en los días de Noé, así será la vida que nosotros vamos a tener que vivir si Dios lo permite, si no, no. ¿Y cuál es esa vida? Es la que Noé vivió, porque vivió en un momento crucial de la historia. No fue un momento cualquiera. Recuerden, en Génesis capítulo 6 nos narra toda la historia. En Génesis 6 empieza a contarnos lo que sucedió después de la creación, lo que pasó después de que Caín y Abel, Caín matara a Abel y que Caín formara ya y edificara ciudades, mientras seguía la corriente de Dios por otra línea. Y Caín empezó a hacer el mal. Entonces, en el capítulo 6 nos empieza a contar qué ocurría en esa época. ¿Qué pasaba en esa época? ¿Qué características tenía? Y que de alguna manera vamos reflexionando con lo que está ocurriendo ahora. En 6 capítulos, versículo 1, dice que, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y el verso 3 dijo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Mire el verso 5.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire, de continuo solamente el mal. O sea, piense usted primero cómo era esa gente. Era gente que de partida no había o no tenía ni cumplía la ley. Usted ve cómo está la sociedad actual. ¿Cómo están los jóvenes en este minuto asaltando, robando y con el tema de la... Ustedes ven cómo está la sociedad en este minuto. Pero lo que está nombrando aquí es peor que todas las cosas que nosotros estamos viendo. Porque en esa una corrupción general. La humanidad entera estaba corrompida. La humanidad entera estaba totalmente su corazón lejos de Dios. Y era de continuo su pensamiento, o sea, su manera de pensar. Su pecado era tan grande, ya que había afectado todos los aspectos de la vida humana. Estamos viendo en los breves versículos que explica aquí, de que la violencia había llegado a tal extremo que el hombre había perdido la sensibilidad hacia Dios. El hombre vivía de manera contraria a la voluntad de Dios. O sea, el hombre quería satisfacer sus propios deseos. La sociedad en esa época se corrompió a tal extremo que Dios dijo que iba a destruir la humanidad. Pero es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que pensar, ¿cómo vivimos nuestra vida en esta época? Vivimos nuestra vida conforme a nuestra voluntad, a nuestros deseos. Queremos disfrutar la vida de tal forma de que nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros buscamos forma de no satisfacer los deseos de la carne. Esa es la gran pregunta. Buscamos la manera de no satisfacer nuestros propios deseos, sino hacer la voluntad de Dios. En esa época de Noé el problema era grave. Yo me imagino que en esa época cada uno no es que hiciera lo que bien le pareciera, sino que cada uno se juntaba y se corrompía la tierra. Es como lo que pasa en nuestro país cuando se destapan las corrupciones, cuando se destapan personas que manejan gran parte de la sociedad y luego los meten en la cárcel y la corrupción sigue. Esa es la maldad que en esa época existía. Era tremendo cuando no existía la justicia. Entonces, por eso Dios levanta un hombre. Y este hombre que Dios levanta es un hombre que estaba conforme a lo que Dios quería. Si nosotros leemos el versículo 8 de este mismo capítulo, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, así empieza a explicar de las generaciones. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Esta gente de la época, si no era perfecto, si Noé caminaba con Dios, la gente, las cosas que ellos practicaban y hacían, eran netamente hombres perversos que se rebelaban en contra de Dios. Dios decide juzgar a la humanidad. Una de las cosas principales, hermano, para caer en esta decadencia moral, es justamente cuando perdemos la noción de la fe. ¿Y cómo la perdemos? Cuando la palabra de Dios pasa a ser un libro más. Cuando la escritura sale aquí y nosotros leemos la palabra y no la ponemos por obra, estamos haciendo lo mismo que hizo esa sociedad corrupta. Hacemos lo contrario a lo que la Biblia nos enseña. La corrupción, hermanos, parte desde el pensamiento de las personas, de nuestros pensamientos. Cuando nosotros tomamos las cosas que son sagradas, ya, y las transformamos en algo vulgar, en algo cotidiano. Hay cosas que tienen que ser para nosotros sagradas. Cosas como el nombre del Señor. Cosas sagradas tienen que ser para nosotros la salvación de nuestras almas a través de Cristo Jesús. Hablar de Dios es hablar de algo extraordinario en nuestras mentes. Tiene que ser algo que llene nuestro corazón. Por eso, ¿qué hace el mundo? El mundo toma y hace un chiste y broma de todo lo que es la
liturgia muchas veces de la iglesia. Hace broma de lo que es Jesús. Había un grupo que se dedicaba a hablar de la cena del Señor y bromeaban y hacían chistes y denigraban lo que Jesús dijo o lo que ocurrió en ese momento. Entonces, cuando nosotros, hermanos, empezamos a tomar lo sagrado y lo transformamos en profano, no hay nada en nuestro corazón que nos ayude a entender quién es Dios. Y empezamos a caer en lo que es la corrupción y lo que Dios nos habló a través de Jesús. Él dijo que cuando Él viniera, el problema más grave iba a ser precisamente que el hombre no buscaba a Dios. Por eso el libro de Lucas nos explica, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Por eso es tan importante la obediencia. Por eso es tan importante que si yo tengo fe, creo lo que la Biblia enseña. Si yo tengo fe, voy a ser obediente. Y como yo veo la obediencia en mí, o como la ve en usted, es cuando usted está en su diario vivir. Cómo usted piensa referente a las situaciones que viva. Vive usted diariamente, como por ejemplo, muchas veces estamos de desacuerdo con las cosas que nos ocurren a nuestro alrededor y reclamamos precisamente en contra de las personas. Cuando lo primero que tenemos que hacer es buscar al Señor. Lo primero que tenemos que hacer es entregar nuestras cargas al Señor. Por eso Jesús lo dijo de esa forma, que tenemos que ir ante Él y entregar nuestras cargas. Porque ¿qué gano yo con empezar a reclamar de las cosas que me ocurren? ¿Qué voy a hacer? Un descontento dentro de mi manera de pensar. ¿Y qué va a ocurrir con mi manera de pensar? Que al final yo me voy a amargar la existencia. Por eso el Jesús dijo claramente, venid a mí, todos los cargados, venid a mí, todos los trabajados. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos empiezan a corromperse. ¿Y cómo se corrompen? Justamente cuando no somos obedientes a la palabra del Señor. Y si no somos obedientes, no podemos tener fe. Esa es la realidad, hermano. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe yo no puedo agradar al Señor. Y si no lo puedo agradar, es porque yo no cumplo con la palabra del Señor. La obediencia es fundamental en mi manera de vivir. Por eso Noé fue hallado justo en medio de esa generación. Porque toda esa generación deseaba otro tipo de cosas. Esa generación estaba preocupada de pasarlo bien, de disfrutar la vida. Esa generación estaba preocupada precisamente de poder formar grupos y engañar a las personas, de poder destruir todo lo que Dios había hecho. Piense usted que han pasado 6 capítulos, han pasado más o menos por la genealogía que se muestra hasta los tiempos de Noé, habían pasado una cantidad de años desde cuando Dios crea la humanidad. Pero el pecado era tan fuerte y tan malo lo que ocurrió en ese periodo, que Dios decide destruir a la humanidad. Pero se fija en Noé. Recuerde, Noé es uno de los últimos. Todos los demás hombres que salen en la Biblia murieron. Lamec, que fue el papá de Noé, muere y muere Noé, o sea, muere Adán, murió Eva y murió Matusalén, murieron todo ese tipo de gente que caminaba con Dios. Y el último que quedó fue Noé. Y pasó una cantidad de años que Noé empezó a construir. Ahora, ¿cuál era la situación de Noé? Piense usted cómo vivía la gente. Y Dios llega y le habla, le dice, mira, le dice, ven para acá, Noé. Quiero que hagas un arca. Y le dice, mira, va a venir un diluvio. ¿Y usted cree que Noé sabía lo que era un diluvio? El libro de Génesis nos explica al principio de que la tierra era regada. ¿Se acuerdan cómo era regada la tierra? Decía que salía un vapor de agua. No sabemos si eso era así, no sabemos si llovió, pero sí la Biblia nos explica que en ese periodo sí existía ese sistema de regadío. Ahora, ¿podría haber llovido? Lo más probable. Pero la gente no sabía lo que era un diluvio, ni nosotros tampoco. Nunca hemos vivido un diluvio. Decimos diluvio cuando llueve. Pero ¿cómo será un diluvio lo que describe la Biblia? Que el agua sube y no para. Y toda la gente en la época empezó a morir. Y Noé recibe ese mensaje. Mira, Dios le dice a Noé, estas cosas van a suceder. Pero tú y tu familia, prepárense.
empieza a dar instrucciones. De ahora en adelante vas a ir a cortar árboles al bosque. Vas a juntar madera. Vas a comprar, si fuera en esta época, va a ir a comprar unos clavos, va a ir a comprar un poco de brea. ¿Y qué diríamos nosotros, hermano? Porque aquí viene si Dios nos dijera de repente, mira Jorge, va a venir un diluvio, construye un arca. Y lo más probable, que yo no diría lo que hizo Noé. Porque Noé, ¿qué dijo? Que sí, al tiro, Señor, lo hacemos. Pero le habríamos dicho, ¿y quién paga los permisos? ¿Dónde instalo el arca? Tendría que arrendar una cancha de fútbol, más o menos, como esas son las dimensiones, quizás un poquito más. Y ahí tengo que empezar a construir. Pero no tengo los maestros, pues Señor. Eso diría yo. ¿Y cómo cortamos? ¿Y la electricidad dónde la sacamos para tener una sierra? Piensen ustedes, si tuviéramos ahora que nos dijera el Señor, ya, construyan un arca. Oye, una cantidad de situaciones. Y Noé no fue así, Noé era tan simple para Noé que él creía en Dios. Y cuando Dios le dijo, haz el arca, él dijo, ya, pues, hagamos el arca. Pero le pidió maestro. Dios lo único que le dijo, mira, tus hijos se van a salvar. Y él empieza a construir. Él no nos dijo, señores, es que no tengo recursos porque en el Sodoma y Maolice son caras las maderas, las herramientas. Tengo que arrendarlas y para arrendar, no sé, pues, esas motosierras o todo lo que hay que cortar. Entonces, si usted se pone a pensar, si Dios nos hablara y nos dijéramos que construyéramos el arca, nosotros diríamos quizá eso y mucho más. Pero hay algo que el Señor nos dijo, yo voy a volver. El Señor nos dijo de algo puntual, Él vuelve a la tierra. Y nadie de nosotros ha visto ni al Señor, y ese evento se ha visto alguna vez en la historia, que venga Jesús a la tierra y lleve a la gente. Entonces, al igual como Dios le dijo a Noé, nosotros también tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Y la obediencia nos va a demostrar que tenemos fe en Él. Mire, veamos otra vez el capítulo 6 de Noé. En el verso 12, él dice que Dios mira la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y aquí viene la instrucción del Señor. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos longitud, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a 1 codo de elevación por parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. O sea, eran 3 pisos por lo que nos damos cuenta. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Aquí ya es lo que yo les explicaba. Noé no le dice, ¿y qué es un diluvio, Señor? Para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Luego le dice, más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Luego, él le dice en el verso 21, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mire qué extraordinario. ¿Qué habríamos hecho nosotros? Señor, y el pan. Y lleva harina. Y el Señor empezó a decir, ¿y las aves cómo las voy a alimentar? Mire, si nosotros nos ponemos a pensar, jamás habríamos respondido como Noé. Porque habríamos pensado, ¿y agua? No, pues iba a estar agua, pero él cerró todo. La comida.
¿Cómo Noé calculó la comida para todos? Suponemos que Dios les dio sabiduría, les dio gracia, les dio sobre todas las cosas inteligencia. Pero si nosotros nos encontráramos en el tiempo, este tiempo es la gracia, y tuviéramos que recibir una orden del Señor, y que la orden la tenemos, la orden es ir y llevar el Evangelio a todas las personas, la orden la tenemos y esperamos la venida del Señor, y demostramos fe cuando predicamos la palabra de Dios, demostramos fe cuando hablamos de Dios, ahí demostramos fe, porque es obediencia a la palabra de Dios, obedientes a lo que Dios nos ordenó. Decimos que tenemos fe. Muchas veces nosotros la medimos a veces por milagros. Y que bien, los milagros son buenos. Pero la fe real la obtenemos cuando usted cree realmente que Dios dice en su palabra y yo lo ejecuto. Que todo lo que haga, lo haga para honrar al Señor. Todo lo que haga, desde el momento que nos levantamos en la mañana, el momento que vamos a trabajar, honramos al Señor. ¿Y cómo lo honramos? Con nuestra obediencia. La honra significa que yo creo que Dios existe y honro a Dios siendo obediente. Y si soy obediente al Señor es porque creo que Él existe. Y si no, soy desobediente. Si yo no creo que Dios existe, ¿voy a tener fe? No. Por eso yo tengo que tener fe siendo obediente a la palabra de Dios. Entonces este año 2025 que sea un año diferente al año anterior. ¿Y cómo lo voy a hacer diferente? Teniendo fe y demostrando la obediencia ante Dios. Si nosotros no podemos andar demostrándolo entre nosotros, mire que soy obediente. Es como yo le dijera, mire hermano Manuel, mire todo lo que hice en obediencia al Señor. ¿Y usted qué me va a decir? Ah, qué bueno, siga haciéndolo. Pero ¿cuál es la idea del Señor? Es diferente. Demuestra, como dice el libro de Santiago, demuéstrame tu fe por tus obras. Y las obras son de obediencia. Son obras donde yo honro el nombre del Señor, con mi vocabulario, con mis palabras, con mis expresiones, con mis gestos. ¿Cuál es su enojo más grande que ha tenido durante estos 25 días que tenemos en enero? ¿Cuál es su enojo? ¿Cuál es su frustración? ¿Y por qué la tiene? Si la palabra del Señor nos manda a dejar todo a los pies del Señor. El Señor nos manda que cada uno de nosotros tengamos la capacidad extraordinaria de decir, Señor, tú eres real, tú existes. Por eso el libro de Hebreos, antes de empezar la historia de Noé, nos dice que nosotros tenemos que acercarnos a Dios, creer en Dios. Tenemos que necesariamente tener una fe fuerte en Dios y la única manera de tener fe es a través de la obediencia. Si no hay obediencia, hermano, nuestra fe es débil. La Biblia, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de principios de fe. Y esa fe está relacionada, hermanos, con la obediencia. Llévelo en su corazón hoy día, guárdelo. Atesore, hermano, tenga la confianza y la seguridad de que en la medida que nosotros honramos al Señor diariamente, Él nos va a bendecir. Recuerden con qué nos va a bendecir. Él dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, todas, van a ser añadidas. Porque a veces buscamos la segunda parte, todas las añadidas primero. Pero Dios lo que busca es que nosotros honremos su nombre. ¿Y cómo lo honramos? Buscándolo a Él. ¿Cómo lo honramos? Siendo obediente. ¿Cómo nuestra fe va a aumentar si no hay obediencia a la palabra del Señor? No creemos lo que la Biblia enseña. Entonces, la importancia, hermano, para todas las cosas que hagamos, para todos nuestros proyectos, tiene que tener con fe y obediencia al Señor. Nuestra vida espiritual tiene que estar directamente relacionada con las cosas que hacemos a diario. No están separadas. La función de mamá, la función de papá, la función del trabajo, está todo junto. Por eso honramos con todo. Muchas veces decimos honramos al Señor con dar ofrenda o diezmar ante el Señor. Pero también honramos al Señor con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser. ¿Cómo colocamos a Dios en primer lugar? ¿Qué ponemos en primer lugar en nuestras vidas? No sacamos absolutamente nada, hermano, con pedir, reclamar y hacer un sinnúmero de cosas si nosotros no somos obedientes a la palabra del Señor. Y la obediencia tiene que ver
Con lo que nos habla el libro de Mateo, capítulo 5, usted va a tener el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7. Usted se va a dar cuenta de las normas de vida que tenemos que tener. Recuerde que Jesús vino a anunciar el reino de Dios. Él vino a anunciar el reino de Dios y su justicia. Y la justicia tiene que ver con cumplir los mandamientos del Señor. Así que el Señor les bendiga, que este año sea un año de fe, un año de obediencia a la palabra de Dios. Crea que le hay. Dios existe, Dios es real. Dios mueve nuestras vidas. Pero para eso tenemos que creer en el Señor. Que el Señor les bendiga. Pónganse en pie, hermano. Una de las cosas, hermanos, que la fe de Noé condenó al mundo. Y lo condenó y lo exterminó. ¿Qué pasaría si Noé no hubiese construido el arca? No estaríamos vivos. Si Noé hubiese sido desobediente. Ahora, si Noé no hace con las medidas que Dios le dijo que hiciera. ¿Se han puesto a pensar? ¿Se han puesto a pensar que Noé no encontró clavos para hacer el arca? Hermano, la palabra del Señor es real, es efectiva, es para construir nuestra vida. El arca de salvación es Jesucristo. Entonces, construyamos nosotros el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Pero para eso tiene que estar primero en mi corazón. Para eso tiene que haber paz en mi corazón. Que al momento de enojarme, no salgan palabras hirientes. Sino eduquemos cuando nos enojemos. Formemos a las personas cuando nos enojamos. Nuestro grave problema es que no tenemos control sobre nuestra boca. No tenemos control sobre las cosas que pensamos. Por eso el apóstol Pablo estaba tan preocupado, someter nuestros pensamientos al Señor. La fe de Noé condenó al mundo. Su fe, en este minuto, si usted la lleva a cabo en obediencia, va a condenar a todo el mundo. Porque cuando llegue la hora final, se abran los libros, la gente va a decir, Señor, pero es que el mundo estaba violento. Me corrompí con el mundo. Y el Señor va a sacar a un hermano y le dice, mira, él en medio de esa sociedad que tú mismo viviste, fue fiel. Es lo que Dios hizo con el mundo. El mundo que fue destruido por el agua, cuando se abran los libros, no va a poder decir, Señor, es que no pude vivir en esa época. Y el Señor le va a decir, pero mira, ahí está Noé. Él pudo vivir. Y él creyó y le fue contado por justicia. Que el Señor nos dé fuerza, hermano. Que nos ayude a vivir, hermano, en obediencia a la palabra del Señor. El perdón es tan importante. Perdone, hermano. Perdone a los que lo han ofendido. Tenga la capacidad de hacerlo. ¿Para qué? Para que pueda vivir en paz. No nos venguemos. Dejemos la ira. Y controlemos nuestro temperamento. Y dejemos el espacio para que Dios tome el control de las situaciones. Dios es quien tiene el control de nuestras vidas, hermano. Aprendamos eso. Así que este año honremos al Señor en obediencia para que tengamos fe. Leamos la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? No es lo que dice para hoy, es lo que la palabra del Señor nos enseña que tenemos que hacer. Amar, bendecir, orar por aquel que nos trata mal, agradar al Señor con nuestras acciones y sobre todo, hermano, honremos al Señor con nuestra obediencia. Oremos al Señor, démosle gracias por su palabra y que el Señor les bendiga y nos ayude. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por esta enseñanza que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a tener principios que tu palabra de Dios nos enseña. Ayúdanos, Señor, a leer para que podamos comprender, Señor, cuál es tu santa, tu divina voluntad. Ayúdame a cumplir, Señor.
Ayúdanos a cumplir a cada uno de nosotros, Señor, tu palabra. Danos fe, confianza, Señor, y seguridad de que tú existes, que tú eres real y que tú estás siempre presente. En medio, Señor, de nuestra vida, en nuestra intimidad, tú estás ahí, Señor. En ese lugar solo que a veces estamos, tú estás ahí con nosotros, Señor. Ayúdanos a tener esa fe y saber de que donde estemos, Señor, tú siempre estás a nuestro lado. Danos ese temor que habla la palabra del Señor, para ser sabios en esta vida, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor a Jehová. El temor reverente no es un miedo de castigo, sino que es por agradar a aquel que murió en la cruz por nosotros. Ayúdanos, Señor, capacítanos cada día para poder vivir en esta sociedad tan violenta, Señor. Pero sabemos que cada día, Señor, tú estás siempre conmigo y con nuestros hermanos. Te rogamos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén.